La tierra olía a polvo y a derrota. Bajo un sol de plomo que hacía brillar el sudor sobre el lomo del caballo, don Ignacio Morales, el ex-charro, contemplaba el legado envenenado que le había dejado su tío abuelo, un hombre del que apenas guardaba recuerdos. No era una hacienda, sino el fantasma de una. El refugio, rezaba la placa herrumbrosa en la puerta de la casa principal, pero aquel nombre sonaba a burla. Las paredes de adobe se desmoronaban como galletas secas, los techos se inclinaban con una fatiga centenaria, y el corral era un esqueleto de madera podrida. Un viento caliente silbaba entre las vigas, el único sonido que parecía vivir en aquel lugar. Ignacio, un hombre de 50 años tallados a cincel por el sol y la pérdida, apretó el sombrero de charro contra su pecho. Sus dedos, callosos y fuertes, sintieron la textura áspera del fieltro. Había sido un hombre, una leyenda en su juventud. Ahora era un hombre roto, con las cicatrices de un accidente que le había arrebatado no solo su carrera, sino la confianza de los suyos. Su familia lo había dado por inútil. Te han engañado, Nacho, le habían dicho, te han endilgado un cascajo por lástima. Y al pisar ese suelo estéril, les creyó. A su lado, Relámpago, un caballo alazán de crin negra como la obsidiana, resopló inquieto. Era el único ser que le quedaba fiel, el testigo mudo de su caída. El animal no parecía compartir el desaliento de su amo. Sus orejas se movían como rádares, captando sonidos que el viento se llevaba. Sus grandes ojos castaños, profundos como pozos, escudriñaban el paisaje con una inteligencia que a veces asustaba a Ignacio. Tranquilo, muchacho, murmuró el ex-charro, acariciando el cuello musculoso del animal. Esto es lo que nos ha tocado. Un montón de piedras y recuerdos ajenos. Con un suspiro que le nació desde las botas, Ignacio decidió inspeccionar la casa principal. La puerta cedió con un quejido que resonó en la quietud sepulcral. El interior era un museo del abandono. Muebles cubiertos con sábanas polvorientas que parecían sudarios, fotos en blanco y negro de rostros severos que lo observaban desde el pasado, y un olor a humedad y olvido que se le metió en los pulmones. Se sentó en un viejo sillón de baqueta, y dejó que el peso de la decepción lo anclara allí. Había vendido lo poco que le quedaba para pagar los impuestos de esta ruina. Había sido el último error de un hombre que ya no acertaba en nada. Relámpago, sin embargo, no entraba. Permanecía en el umbral, piafando con impaciencia, como si la casa le desagradara. De pronto, lanzó un relincho corto y agudo, un sonido que cortó la modorra de Ignacio como un cuchillo. El ex-charro salió, frotándose los ojos. ¿Qué pasa, boy? ¿Tienes sed? Pero el caballo no se dirigió al abrevadero seco. En cambio, comenzó a caminar hacia el establo derruido que había al fondo del patio, deteniéndose cada pocos pasos para mirar hacia atrás, asegurándose de que su amo lo siguiera. Ignacio, movido más por la curiosidad que el animal despertaba que por una verdadera esperanza, lo siguió. El establo era aún más desolador que la casa. El heno enmohecido, las telarañas colgando como cortinas grises. Relámpago se detuvo en el último pesebre, rascando el suelo de tierra con su casco delantero con insistencia. No hay nada allí, muchacho, dijo Ignacio, con un hilo de voz. Pero el caballo insistió, resoplando fuerte y empujando a su amo con la cabeza. Finalmente, con un gesto de fastidio, Ignacio se arrodilló y apartó la paja podrida con las manos. La tierra estaba suelta. Demasiado suelta. Sus dedos, entrenados para sentir la más mínima tensión en las riendas, notaron algo duro y frío bajo la tierra. No era una piedra. Tenía una forma, rectangular. Su corazón, que había latido con pesadez durante meses, dio un vuelco salvaje en su pecho. Algo estaba enterrado allí. Algo que alguien no quería que se encontrara. Con el corazón martilleándole el pecho como si quisiera escapar, Ignacio cavó con una urgencia febril. La tierra cedía fácilmente, como si hubiera sido removida no hacía mucho. Sus uñas se llenaron de tierra, sus músculos protestaron, pero una fuerza renovada, una chispa de algo que creía extinto, lo impulsaba. Relámpago observaba desde la entrada del establo, inmóvil, como un centinela. Finalmente, sus dedos cerraron alrededor de un objeto metálico. No era una caja cualquiera. Era una antigua caja fuerte de hierro,
pequeña pero pesada, cubierta de óxido y barro. La sacó de su tumba terrenal, y la sostuvo en sus manos. No tenía cerradura visible, solo una pequeña hendidura. La sorpresa y la confusión se mezclaron en su rostro. ¿Qué era esto? ¿Un tesoro? La esperanza, un pájaro frágil que anidaba en su interior, comenzó a cantar una canción temeraria. Tal vez su tío no lo había despreciado. Tal vez esta era la verdadera herencia. Con un gruñido, cargó la pesada caja y la llevó a la cocina de la casa principal, iluminada ahora por la tenue luz de una lámpara de aceite que había encontrado. Relámpago lo siguió, y esta vez sí entró, posándose junto a la mesa de pino rústica donde Ignacio depositó su hallazgo. Durante una hora, Ignacio intentó en vano abrirla. No cedía a palancas, ni a golpes. Parecía un bloque macizo de secretos. Frustrado, la examinó bajo la luz. En un costado, casi borrada por el óxido, distinguió unas letras grabadas, siempre fiel. Una frase extraña. No era el lema de su familia. Mientras lo pensaba, Relámpago, que había estado olfateando la caja con curiosidad, resopló sobre la hendidura. Un pequeño mecanismo interno, oculto a la vista, se dio con un clic casi inaudible. Ignacio parpadeó, incrédulo. ¿Era una cerradura que solo respondía al aliento del caballo? Era una locura, pero al deslizar los dedos por la tapa, ésta se abrió suavemente. El contenido no era el que esperaba. No había oro ni joyas. Solo un manojo de cartas atadas con una cinta descolorida, una llave antigua y grande, y una fotografía. La foto mostraba a su tío abuelo, un hombre de rostro sereno, junto a un caballo magnífico, un alazán que era la viva imagen de Relámpago. Y detrás de ellos, no estaba el refugio en ruinas, sino una hacienda próspera, llena de vida. Su mundo se desdibujó. Nada era lo que parecía. Esa noche, mientras el viento ululaba como un alma en pena, Ignacio no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, con la caja abierta sobre sus piernas, leyendo las cartas a la luz de la lámpara. Eran cartas de amor, dirigidas a una mujer llamada Elena. Hablaban de un secreto que debía ser protegido, de un legado verdadero escondido en la hacienda, y de un hombre, un tal Silvano Arroyo, que codiciaba lo que no era suyo. De pronto, Relámpago, que descansaba en un rincón, se puso en pie de un salto, las orejas erectas y tensas. Emitió un suave bufido de alerta. Ignacio apagó la lámpara de inmediato, y se acercó a la ventana. Afuera, la noche era una mancha de tinta, rota solo por la luz plateada de la luna. Al principio no vio nada. Solo los contornos fantasmales de los edificios en ruinas. Pero entonces, una sombra se desprendió de detrás del granero. Era la figura de un hombre, alta y delgada, inmóvil, mirando directamente hacia la casa. No era un vecino curioso. La postura era de vigilancia, de amenaza. Ignacio contuvo la respiración. El hombre permaneció allí un minuto eterno, y luego, se esfumó entre las sombras con una rapidez sobrenatural. El excharro se dejó caer contra la pared, el sudor frío bañando su espalda. No estaba solo. Alguien más sabía del secreto de el refugio. Alguien que vigilaba. Y la primera carta que había leído terminaba con una frase que ahora resonaba como un presagio siniestro. Silvano no se detendrá ante nada. Él cree que la tierra esconde algo que le pertenece. Y mataría por ello. El amanecer encontró a Ignacio demacrado, con los ojos inyectados en sangre y el cuerpo dolorido por la vigilia y la tensión. La aparición nocturna no había sido un sueño. El miedo, un viejo conocido, se enroscó en su estómago, pero esta vez venía acompañado de una determinación férrea. Ya no era solo una herencia ruinosa, era una advertencia del pasado, un misterio que envolvía la memoria de su tío. Relámpago, sensible al estado de su amo, se mostró más protector que nunca, pegando su musculoso cuerpo al de Ignacio como un escudo viviente. Esa mañana, decidido a encontrar respuestas, el excharro revisó cada rincón de la casa con una meticulosidad que no había tenido el día anterior. No buscaba valor, buscaba la verdad. En el estudio, detrás de un pesado escritorio de madera que parecía empotrado en la pared, sus dedos encontraron una irregularidad en el yeso. Al presionar, una sección del panel se deslizó hacia un lado con un suave rumor,
revelando una caja fuerte empotrada en el muro. La llave de la caja de hierro encajó a la perfección. El interior estaba lleno de documentos, escrituras de propiedad, mapas antiguos de la hacienda y un diario personal. Ignacio se sentó en el polvoriento suelo y comenzó a leer el diario de su tío, Benjamín Morales. Las páginas contaban la historia de El Refugio, en sus días de gloria. Hablaba de la tierra fértil, de manantiales secretos en los montes, y de una mina de plata de baja ley que había dado sustento a la familia por generaciones. Pero también hablaba de Silvano Arroyo, un antiguo socio envidioso y sin escrúpulos. Benjamín describía como Silvano, obsesionado con encontrar una veta madre de plata que las leyendas locales situaban bajo la hacienda, había intentado comprarle las tierras a cualquier precio. Al negarse Benjamín, Silvano inició una campaña de acoso, ganado envenenado, pozos secados misteriosamente, pequeños sabotajes. La gota que colmó el vaso fue un incendio accidental en los establos, donde murieron varios caballos. Benjamín, viendo peligrar la vida de su familia, ideó un plan. Fingió la ruina. Contrató a gente para que extendiera el rumor de que la hacienda estaba quebrada, que la tierra estaba maldita y seca. Dejó que las construcciones se cayeran a pedazos a propósito, para disuadir a Silvano y a cualquier otro cazafortunas. Su verdadero legado, su tesoro, no era la plata, sino el manantial de agua pura que era la vida de la tierra, y que él había desviado y ocultado mediante un sistema de canales secretos. El diario terminaba con una anotación desgarradora. Silvano no cree en la ruina. Sospecha. Me vigila. Si estás leyendo esto, sobrino, es que él sigue ahí fuera. Y sabe que tú tienes la clave. Ignacio levantó la vista del diario, con la respiración entrecortada. Miró por la ventana hacia el paisaje seco y agrietado. Todo era una farsa. Una elaborada mentira para proteger lo más valioso. Su herencia no era un cascajo, era una fortuna disfrazada de miseria. Y él era el peón, en una partida de ajedrez que había comenzado décadas atrás. En ese momento, un ruido proveniente del corral hizo que se pusiera en pie de un salto. Relámpago lanzó un relincho de alerta. Ignacio agarró un viejo machete que colgaba de la pared y salió corriendo, con el corazón en la garganta. Al llegar al corral, encontró a Relámpago de pie, erguido y desafiante, mirando fijamente hacia la cerca del este. Colgando de un poste, había un pollo muerto, con el cuello retorcido. Era un mensaje mudo y brutal, una advertencia de los ranchos vecinos para los forasteros no deseados. O algo peor. Atado a su pata, un pedazo de papel rasgado. Con mano temblorosa, Ignacio lo desató. Solo había 2 palabras, escritas con una caligrafía temblorosa y urgente, como si quien las escribió estuviera siendo observado: cuidado con el alacrán. La palabra alacrán quemó la mente de Ignacio como un hierro al rojo vivo. No era un nombre, era un veneno. Una amenaza que resonaba en la quietud opresiva del mediodía. El pollo muerto yace en el polvo, un símbolo grotesco de la maldad que se cernía sobre El Refugio. ¿Quién era el alacrán? ¿Era el mismo Silvano Arroyo? ¿O era un esbirro, un hombre más peligroso y discreto? Ignacio enterró el animal y quemó el mensaje, sintiendo que cada movimiento suyo era observado desde la espesura. Relámpago no se separaba de su lado, su cuerpo era un termómetro de peligro que siempre marcaba máximo. Esa tarde, Ignacio estudió los mapas antiguos del diario de Benjamín. Mostraban la hacienda en su extensión original, con detalles topográficos precisos, arroyos, cerros, y un sistema de túneles y acueductos subterráneos que canalizaban el agua desde un manantial oculto en lo alto de los montes, hacia depósitos secretos bajo la tierra. Ese era el tesoro. En un mundo de sequías, el agua era más valiosa que el oro. Silvano lo sabía. Y ahora, Ignacio también. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que encontrar el manantial, verificar que aún existía, que el plan de su tío no había fallado. Era la única manera de reclamar lo que era suyo, y tal vez, de enfrentarse a Silvano con alguna ventaja. Al atardecer, con las sombras alargándose como dedos oscuros, preparó unas alforjas con agua y comida. Relámpago parecía entender la misión. Se mantuvo quieto y solemne, mientras Ignacio le colocaba la montura.
No era el viejo equipo de charro, brillante y decorado, sino una montura de trabajo, curtida y funcional, como su dueño. Cabalgaron en silencio, saliendo del casco principal de la hacienda y adentrándose en los montes pedregosos, que se elevaban como una espina dorsal gigante detrás de la propiedad. El camino era escarpado, lleno de nopales y chaparrales. El sol, ahora oblicuo, teñía el paisaje de tonos anaranjados y morados. Ignacio se guiaba por el mapa y por la intuición de Relámpago, que elegía los senderos con una seguridad pasmosa, como si hubiera recorrido ese camino en otra vida. A veces se detenía, olfateaba el aire y luego continuaba, siempre hacia arriba. Después de una hora de cabalgata, llegaron a una zona de peñas gigantescas. Según el mapa, la entrada al sistema de acueductos estaba cerca, camuflada entre la roca. Ignacio desmontó y comenzó a buscar, moviendo matorrales y golpeando las piedras, buscando un hueco, una marca. No encontraba nada. La frustración comenzó a apoderarse de él. ¿Y si todo era una fantasía de un viejo moribundo? Relámpago, impaciente, se alejó unos metros hacia una formación rocosa que parecía la cabeza de un águila. Comenzó a rascar la base con su casco, removiendo la tierra suelta y las piedras pequeñas. Ignacio se acercó, fastidiado. Relámpago, no ahora. Pero el caballo no cesaba. Resopló fuerte y, con un movimiento brusco de la cabeza, indicó una grieta entre dos rocas masivas. Una grieta que, vista de cerca, no era natural. Los bordes eran demasiado rectos. Ignacio se acercó y, con un esfuerzo sobrehumano, logró mover una de las rocas más pequeñas. No era una roca, era una puerta de piedra tallada para parecer una, girando sobre un gozne oculto. Con el corazón latiendo a un ritmo frenético, Ignacio encendió una lámpara de mano y se asomó al interior. No era una cueva. Era un túnel perfectamente tallado en la roca, lo suficientemente alto para que un hombre a caballo pudiera pasar. El aire que salía de su interior era fresco y húmedo, y traía un sonido, leve pero inconfundible, el murmullo seductor y eterno del agua corriendo. Habían encontrado el secreto. Pero en ese mismo instante, una piedra se desprendió de lo alto del peñasco y cayó con estruendo a sus pies. No fue un accidente. Alguien los había seguido. El sonido del agua era un milagro. Un canto de vida en un mundo de piedra y sed. Ignacio se quedó paralizado, escuchando ese murmullo que confirmaba cada palabra del diario de Benjamín. Su herencia era real, y era magnífica. Pero el ruido de la piedra cayendo lo devolvió a la cruda realidad. No estaban solos. Giró sobre sus talones, empuñando el machete, sus ojos escudriñando las sombras crepusculares de los montes. Solo vio el movimiento furtivo de un coyote entre los arbustos, o eso parecía. La sensación de ser observado era una losa sobre sus hombros. No podía dar la espalda al túnel, pero tampoco podía adentrarse con un perseguidor a sus espaldas. Tomó una decisión rápida. Empujó la pesada puerta de piedra para cerrarla, pero antes, ató una cuerda fina y resistente que llevaba en sus alforjas a una estalactita pequeña en el interior, dejando la puerta entreabierta lo justo para que la cuerda no se cortara. Era una trampa rudimentaria. Si alguien la abría del todo, la cuerda se rompería, alertándolo. Con la lámpara en una mano y el machete en la otra, Ignacio y Relámpago se adentraron en la oscuridad del túnel. El caballo, lejos de asustarse, parecía tranquilo, como si reconociera el lugar. Sus cascos repiqueteaban suavemente sobre el suelo de piedra. El aire era notablemente fresco, y llevaba un olor a tierra mojada y minerales. El túnel descendía en una suave pendiente, serpenteando a través de la montaña. Las paredes mostraban marcas de herramientas, la obra de décadas, quizás siglos. Después de unos 10 minutos de caminata, el túnel desembocó en una caverna monumental. Ignacio contuvo una exclamación. No era una simple cueva. Era una cámara abovedada, natural pero ampliada por la mano del hombre. En el centro, un lago subterráneo de aguas cristalinas reflejaba la luz de su lámpara, creando destellos danzantes en el techo. Canales tallados en la roca dirigían el agua en diferentes direcciones, hacia las profundidades de la tierra, hacia la hacienda. Este era el corazón de El Refugio. La Fuente de Toda Vida.
Benjamín había convertido la hacienda en una fortaleza, cuyo foso invisible era la abundancia de agua. Mientras Ignacio se maravillaba, recorriendo la orilla del lago con la mano en el agua fría, Relámpago se puso nervioso. Emitió un bufido de alerta, mirando fijamente hacia la entrada del túnel por donde habían venido. Ignacio apagó la lámpara de inmediato, sumiéndolos en una oscuridad absoluta, rota solo por los tenues reflejos del agua en las paredes de roca. Esperó, conteniendo la respiración. Los minutos pasaron como horas. Entonces, lo oyó. Un ruido sordo, seguido de un leve chasquido. La cuerda. Alguien había abierto la puerta. Los pasos eran cautelosos, sigilosos, pero el eco los traía directamente hacia ellos. Eran 2, tal vez 3 personas. Ignacio, con el corazón en la boca, guió a Relámpago detrás de una formación rocosa grande cerca del lago. Se agacharon, convertidos en sombras entre las sombras. Las figuras entraron en la caverna. Uno de ellos encendió una linterna potente que barrió el espacio como un sable de luz. «Está aquí», murmuró una voz áspera, que Ignacio no reconoció. El viejo Benjamín no mentía. El excharro lo encontró. Otra voz, más fría y educada, respondió: «El agua es mía. Siempre lo fue. Y ese charro fracasado no se interpondrá. Búsquenlo. No salga de aquí». Era la voz de Silvano Arroyo. Ignacio apretó el machete. Estaba atrapado. En la oscuridad, con su caballo como único aliado, y 3 hombres armados buscándolo en una caverna que era a la vez su tesoro y su posible tumba. La luz de la linterna barrió la caverna, rozando la formación rocosa que los ocultaba. Ignacio contuvo la respiración, sintiendo el cuerpo de Relámpago, tenso y quieto, contra el suyo. Podía oler el sudor y el tabaco de los hombres. Eran 3. Silvano Arroyo, un hombre de voz culta pero con un dejo de crueldad, y sus 2 secuaces, matones de campo con poca inteligencia pero mucha fuerza bruta. «Revisen los túneles laterales», ordenó Silvano. «No puede haber ido lejos». Los pasos se dispersaron. Ignacio sabía que era su única oportunidad. No podía enfrentárseles allí, en la oscuridad, con la desventaja numérica. Tenía que salir de la caverna. Recordó el mapa mentalmente. Había otro túnel, más pequeño, en el extremo opuesto de la laguna, que según el diario de Benjamín, era una salida de emergencia que llevaba a un barranco oculto. Con un suave tirón de las riendas y un susurro casi inaudible, guió a Relámpago. El caballo, con una compresión casi telepática, se movió con una sigilosa elegancia felina, evitando cualquier piedra suelta. Avanzaron pegados a la pared, sumergidos en las sombras más profundas. El túnel de salida era estrecho, apenas un respiradero natural ensanchado. Ignacio tuvo que avanzar agachado, guiando a Relámpago con la mano sobre su cuello. El sonido del agua enmascaraba sus movimientos. Por unos angustiosos minutos, solo se oyó el latir de su propio corazón y el roce de sus ropas contra la piedra. De pronto, una voz gritó desde la caverna: «Jefe, aquí hay otro túnel». Era tarde. Ignacio y Relámpago emergieron al aire libre, en un barranco profundo y oscuro, bañado por la luz de las estrellas. La luna, un fino creciente, ofrecía poca claridad. Sin perder un segundo, Ignacio montó y espoleó suavemente a Relámpago. «Vamos, muchacho, rápido». El caballo desplegó su nombre. Se lanzó a través del barranco con una velocidad y agilidad asombrosas, saltando sobre piedras y esquivando cactus como si la luz de la luna le mostrara un camino dorado. Detrás de ellos, oyeron las maldiciones y los disparos al aire de los hombres de Silvano. Pero en la oscuridad del barranco, eran ciegos. Relámpago conocía el terreno, o lo sentía de una manera que trascendía la vista. La cabalgata de regreso a la hacienda fue una pesadilla de sombras y miedo. Cada ruido de la noche, cada aullido de coyote, le parecía a Ignacio la respiración de sus perseguidores. Finalmente, las siluetas oscuras de los edificios de El Refugio se recortaron contra el cielo estrellado. La sensación de alivio fue breve. Al acercarse a la casa principal, Relámpago se detuvo en seco, negándose a avanzar. Emitió un profundo gruñido de advertencia,
sus orejas aplastadas contra el cráneo. Ignacio desmontó con cautela. Algo en Dobamal. La puerta de la casa, que él había cerrado con llave, estaba entreabierta. Con el machete en alto, empujó la puerta. El interior estaba destrozado. Los muebles volcados, los cojines desgarrados, las pocas pertenencias que tenía esparcidas por el suelo. Habían registrado el lugar. Buscaban algo. ¿El diario? ¿Los mapas? Ignacio los llevaba con él. En la pared de la cocina, con carbón, alguien había dibujado un símbolo, un alacrán grotesco y grande. Y debajo, una nueva frase: el agua o la vida. No era una advertencia en Immour. Era un ultimátum. Silvano ya no jugaba a las escondidas. Sabía que Ignacio había encontrado el manantial, y ahora le declaraba la guerra abiertamente. El refugio ya no era un refugio. Era una trampa. Y Ignacio, un excharro con una pierna malherida y un caballo como único ejército, era el ratón. La violación de su espacio, la crudeza del mensaje en la pared, terminaron por transformar el miedo de Ignacio en una fría y tranquila ira. Ya no era solo por la herencia o por el legado de su tío. Era por supervivencia. Era por dignidad. Habían profanado el último rincón que tenía. Mientras limpiaba el desorden con movimientos metódicos, su mente trabajaba. Silvano era poderoso, tenía hombres, pero él tenía algo que el avaro no podía comprar: la verdad y la lealtad de Relámpago. El caballo, tras inspeccionar cada habitación para asegurarse de que no había amenazas, se posó junto a la mesa, olfateando el diario de Benjamín que Ignacio había dejado allí. De pronto, resopló sobre una página en particular, una que hablaba de Elena, la mujer a la que iban dirigidas las cartas de la caja de hierro. Benjamín escribió: Elena fue mi fortuna y mi perdición. Silvano la deseaba, pero ella me eligió a mí. Su rencor nació allí. Él no solo quiere la tierra, quiere borrar mi memoria y la de ella. Ignacio recordó las cartas. Hablaban de un amor profundo, pero también de un secreto que los obligaba a esconderse. Nuestro verdadero juramento, decía una carta, yace donde ella descansa, vigilado por el guardián de piedra. ¿Dónde descansaba Elena? No había una tumba con su nombre en el pequeño cementerio de la hacienda, que Ignacio había visto en ruinas. Relámpago, como si hubiera leído sus pensamientos, se dirigió a la puerta y relinchó, mirando hacia el patio central. Allí, en el centro, rodeado por maleza, había una fuente seca y olvidada. En el centro de la fuente, una estatua de un águila con las alas desplegadas, el guardián de piedra, estaba cubierta de musgo. Ignacio se acercó. El águila, símbolo de la familia Morales, miraba fijamente hacia el este. Siguiendo su mirada, sus ojos se posaron en la capilla en ruinas de la hacienda. Una idea loca comenzó a germinar en su mente. Con Relámpago a su lado, cruzó el patio y entró en la capilla. El techo se había derrumbado en parte, y los bancos estaban podridos. El altar, sin embargo, permanecía en pie. Ignacio se arrodilló, y comenzó a revisar las losas del suelo frente al altar. Una de ellas, justo debajo de donde habría estado el reclinatorio, era diferente. No tenía inscripciones religiosas, sino el mismo águila grabado, pequeño y discreto. Con la punta del machete, Ignacio logró levantar la losa. Debajo, no había tierra, sino una escalera de caracol que se perdía en la oscuridad. No era una cripta familiar tradicional. Era un pequeño nicho secreto, una capilla privada bajo la capilla. Y allí, en un sarcófago simple de piedra, yacían los restos de Elena. Pero no estaba sola. A su lado, en una pequeña urna, había unos huesos diminutos. Los restos de un bebé que no llegó a nacer. Y en la pared, una placa: Elena, mi amor, y nuestro hijo no nacido. Asesinados por la codicia de Silvano. Su carruaje no volcó por accidente. Ignacio cayó de rodillas, las lágrimas surcando su rostro polvoriento. No era una historia de rencor por un rechazo amoroso. Era una historia de asesinato. Silvano había matado a Elena y al heredero de Benjamín. La obsesión por la tierra estaba manchada de sangre inocente. Benjamín no solo escondió el agua para proteger su legado, lo hizo para vengar a su familia, para que Silvano,
el asesino, nunca se beneficiara de lo que más amaba. Ignacio no solo luchaba por una herencia. Luchaba por la memoria de una mujer y un niño, por la justicia que su tío nunca pudo obtener. Al salir de la cripta, con el rostro endurecido por una furia sagrada, supo que ya no había vuelta atrás. Tenía que enfrentar a Silvano. No con la ley, que era ciega y lenta en esos montes, sino con la verdad y con las armas que la tierra le diera. La revelación de la cripta había sellado el destino de Ignacio. Silvano Arroyo no era un rival, era un monstruo. Y un monstruo así no merecía piedad. Sin embargo, Ignacio era un solo hombre. Necesitaba pruebas, testigos, algo más contundente que el diario de un hombre muerto. Decidió bajar al pueblo más cercano, Santa María del Monte, un puñado de casas blancas adormecidas al pie de los cerros. Quizá allí, entre los viejos del lugar, encontraría a alguien que recordara la verdad sobre el accidente de Elena. Cabalgó con relámpago bajo un sol inclemente, la imagen de los huesos diminutos grabada a fuego en su mente. Santa María del Monte era la imagen de la pobreza resignada. Polvo, perros flacos y miradas desconfiadas. Ignacio se dirigió a la única cantina, la Sirena Verde, un lugar oscuro y fresco que olía a cerveza rancia y cloro. Al entrar, las conversaciones cesaron. Todos los ojos se clavaron en el forastero, en su ropa polvorienta y en la dignidad herida que emanaba de su porte. Pidió una cerveza y, con voz calmada, preguntó por Silvano Arroyo. El cantinero, un hombre gordo y sudoroso, se limpió las manos con un trapo sucio y negó con la cabeza. Nadie habla de don Silvano por aquí, señor. Es un hombre de bien. Da trabajo. Ignacio insistió, mencionando a Benjamín Morales y a Elena. Un silencio pesado como una losa cayó sobre el lugar. Vio miedo en los ojos de los parroquianos. Miedo a Silvano, cuyo poder económico era, evidentemente, la ley en esas tierras. Frustrado, Ignacio salió de la cantina. Mientras montaba en relámpago, un viejo con el rostro surcado como la corteza de un árbol se acercó, haciendo como que ajustaba la cincha de su propio caballo. No pregunte por aquí, don, murmuró el anciano sin mirarlo. El alacrán tiene muchos oídos. Y tiene un hermano, el sheriff. Lo que pasó con la mujer de don Benjamín fue una tragedia. Pero los muertos no hablan, y los vivos tenemos familias que alimentar. Antes de que Ignacio pudiera responder, el viejo se alejó cojeando. La complicidad del silencio. El miedo había cegado a todo un pueblo. De regreso a el refugio, una nube de pesimismo lo envolvió. ¿Cómo luchar contra un hombre que controlaba hasta el miedo de la gente? Esa noche, Relámpago comenzó a comportarse de forma extraña. Se negaba a comer, estaba inquieto, y un sudor frío le cubría el lomo. Ignacio, alarmado, lo examinó a la luz de una vela. En el pescuezo, cerca del lugar la montura se posaba, encontró una pequeña herida, casi imperceptible, con el borde inflamado y de un color violáceo. No era un rasguño natural. Parecía una punción. Recordó entonces que, en la cantina, un hombre corpulento se había acercado a acariciar a Relámpago. En ese momento no le dio importancia. Ahora lo veía claro. Habían envenenado a su caballo. No para matarlo, sino para debilitarlo, para dejar a Ignacio sin su movilidad, sin su compañero, sin su ventaja. Era un golpe bajo y maestro. La rabia de Ignacio fue tan inmensa que tembló. Pero no podía dejarse llevar. Relámpago, su hermano, su amigo leal, estaba sufriendo. Con lágrimas de impotencia y furia, Ignacio preparó una infusión de hierbas que conocía de su juventud, y pasó la noche entera al lado del animal, aplicándole compresas frías y susurrándole palabras de aliento. No te me vayas, muchacho. No te me vayas. Él no te va a ganar. Te lo juro. El amanecer encontró a Relámpago débil, pero estable. La fiebre había bajado un poco. Ignacio, con los ojos hundidos y el alma hecha trizas, supo que era la señal final. La guerra había comenzado. Y Silvano había tocado a la única familia que le quedaba. Relámpago sobrevivió. La fortaleza del animal y los cuidados desesperados de Ignacio lograron superar el veneno. Pero quedó débil, y llevarlo a otra cabalgata era un riesgo que Ignacio no estaba dispuesto a correr.
Esa debilidad, sin embargo, se convirtió en una chispa de claridad. Mientras velaba por su caballo, Ignacio repasó todo lo sabía. El diario, las cartas, la cripta, el manantial, el veneno, y la figura del sheriff, el hermano de Silvano. La ley no era una opción. La fuerza bruta, tampoco. Tenía que ser más inteligente. Recordó una parte del diario de Benjamín donde hablaba de su juventud, de cuando él y Silvano, antes de la enemistad, cazaban juntos en un lugar llamado el Cañón del Silencio, un desfiladero tan estrecho que los sonidos se ahogaban. Benjamín escribió, casi como una premonición: Silvano siempre tuvo miedo a ese lugar. Decía que las paredes lo observaban. Es un lugar donde las traiciones resuenan aunque no se oigan. Un plan, temerario y desesperado, comenzó a tomar forma en la mente de Ignacio. Tenía que atraer a Silvano a un lugar donde su ventaja numérica y su influencia no sirvieran de nada. Y tenía que hacerlo creer que tenía la victoria asegurada. Usando el papel y la tinta que encontró en el estudio, escribió una carta. Una carta de rendición. Don Silvano, decía, estoy viejo y cansado. Mi caballo está enfermo. No puedo pelear una guerra que no es mía. El manantial es suyo. Encuéntreme al amanecer en el Cañón del Silencio con los documentos de propiedad. Solo le pido una suma de dinero para poder desaparecer. Firmó con su nombre. Sabía que Silvano, en su arrogancia, creería que el excharro se había quebrado. La codicia y el desprecio nublarían su cautela. Envió la carta con un muchacho del pueblo, al que pagó con sus últimas monedas, asegurándose de que llegara a manos de Silvano. Esa noche, Ignacio se preparó. No era el charro espectacular de antaño, sino un guerrero del monte. Vistió ropas oscuras, afiló su machete hasta dejarlo como una navaja y preparó un lazo. No iba a pelear con pistolas, iba a hacerlo como lo habría hecho su tío, con astucia y conocimiento del terreno. Dejó a Relámpago atado en un lugar seguro dentro de la casa, con agua y forraje. Esta es mi batalla, amigo, le susurró, apoyando la frente contra la del animal. Quédate aquí y recuperate. Relámpago lo miró con sus ojos profundos, como si entendiera cada palabra. Antes del amanecer, Ignacio partió solo hacia el Cañón del Silencio. El lugar era exactamente como lo describía el diario. 2 paredes de roca verticales que se elevaban decenas de metros, con un lecho de arroyo seco y pedregoso en el fondo. Un lugar perfecto para una emboscada. Ignacio se escaló por una de las paredes, usando grietas y raíces, y se ocultó en un saliente rocoso a media altura, desde donde tenía una vista perfecta del fondo del cañón. Esperó. El amanecer tiñó el cielo de un rojo sangre. Y entonces, los oyó. Silvano llegaba con sus 2 hombres. Iban confiados, riendo. Silvano, un hombre de edad avanzada pero de porte altivo y ojos fríos, llevaba un rifle. Creía que iba a recibir su premio. Ignacio, desde las alturas, los observó. Tenía el lazo en las manos. La trampa estaba armada. El cazador estaba a punto de convertirse en presa. Silvano y sus hombres se detuvieron en el centro del cañón. Morales, gritó la voz de Silvano, que resonó brevemente antes de ser absorbida por las paredes de roca. Sal y recibe tu limosna. El silencio fue su única respuesta. Ignacio, desde su escondite, observaba con una calma glacial. Dejó que la impaciencia de Silvano creciera. El hombre comenzó a ponerse nervioso. Debe ser una trampa, dijo uno de sus matones, mirando a su alrededor con recelo. Busquémoslo. Fue su error. Al dispersarse, Ignacio tuvo su oportunidad. Cuando uno de los hombres pasó justo debajo de su saliente, el lazo de Ignacio silbó en el aire seco, y se cerró alrededor de sus tobillos con precisión de charro. Con un rápido tirón, el hombre cayó al suelo, gritando, desarmado y confundido. El otro matón corrió hacia el sonido, apuntando con su pistola hacia las alturas. Ignacio ya no estaba allí. Se había movido con la agilidad de un joven, deslizándose por la pared opuesta. La formación del cañón, que conocía del diario, era su aliada. Silvano, ahora aterrorizado y solo en el centro del cañón, giró sobre sí mismo, apuntando su rifle a la nada. «Muéstrate, cobarde», chilló.
Ignacio apareció entonces, de pie en el lecho del río, a 20 metros de él. No llevaba el machete en alto. Lo llevaba apoyado en el hombro. Su rostro era una máscara de serenidad y determinación. La cobardía, Silvano, fue empujar el carruaje de Helena por el barranco, dijo Ignacio, su voz clara y cortante en el silencio opresivo. Silvano palideció. Mentores. Fue un accidente. Lo sé por el diario de Benjamín. Y por la cripta, continuó Ignacio, avanzando lentamente. Lo sé por el hijo que mataste con ella. Silvano, acorralado por la verdad y el miedo, apretó el gatillo. El disparo resonó como un trueno, pero Ignacio, con los reflejos que le quedaban de sus años en la charrería, se lanzó a un lado. La bala pasó rozando su brazo. Antes de que Silvano pudiera disparar de nuevo, un relincho feroz llenó el cañón. Relámpago, debilitado pero indomable, irrumpió en el desfiladero. Había roto la cuerda que lo sujetaba. Con una mirada de fuego, cargó directamente hacia Silvano. El hombre, aterrorizado por la visión del caballo que se abalanzaba sobre él, tropezó y cayó hacia atrás. El rifle se le escapó de las manos. Ignacio llegó hasta él, y puso la punta del machete en su garganta. No lo mató. Lo miró a los ojos, viendo el vacío y el miedo del asesino. No voy a ser como tú, Arroyo, dijo Ignacio con voz grave. Tu castigo no será la muerte. Será la verdad. Detrás de ellos, apareció el sheriff, el hermano de Silvano, seguido por varios hombres del pueblo. El viejo que había advertido a Ignacio los había convencido, les había contado la historia completa, movido por la valentía del excharro. El sheriff, con el rostro pétreo, miró a su hermano en el suelo y luego a Ignacio. ¿Es cierto lo de Helena, Silvano? ¿Es cierto?, preguntó con voz quebrada. Silvano, derrotado, asintió con la cabeza, rompiendo en un llanto de vergüenza y desesperación. Fue arrestado allí mismo, no por la justicia de los papeles, sino por la de los hombres que finalmente encontraron el coraje para enfrentarlo. Ignacio se acercó a Relámpago, abrazando su cuello con fuerza. Gracias, hermano, le susurró. El caballo, agotado pero victorioso, apoyó su cabeza en el hombro de su amo. El verdadero legado de Benjamín no era el agua, ni la tierra. Era la redención. Ignacio, el excharro fracasado, había encontrado su valor. Había limpiado el nombre de su familia. Había hecho justicia. Y con el agua restaurada, el refugio renació de sus cenizas, no como una hacienda de plata, sino como un santuario de verdad y memoria, custodiado por un hombre y su leal caballo, los verdaderos guardianes de un secreto que ya no necesitaba estar oculto.